Tras 2 largos meses, WWE 2K24 finalmente sale al mercado con todo lo nuevo que anualmente nos presenta la serie jugable de 2K. En esta edición, y dado el lanzamiento del videojuego anual de WWE, les presento la primera parte de los 10 minutos de curiosidades sobre el videojuego, en donde estaré trayéndoles a ustedes todas las novedades sobre 2K24, desde detalles hasta actualizaciones. En el video del día de hoy veremos todo lo primero que se ha encontrado durante el lanzamiento de la versión deluxe, entre ellos desbloqueables, nuevas funciones y características interesantes encontradas por los jugadores. Cabe decirse que al momento de hacer este video todavía no están al 100% descubiertos todos los desbloqueables, por lo que estaré realizando varias partes a futuro actualizándoles sobre cualquier novedad. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte para no perderte todo el contenido próximo de WWE 2K24, además de dejarme tu poderoso like para que este video le llegue a muchas más personas. Sin mucho más, que comience el video. Abriendo las curiosidades de este año con el nombre de la portada, 2K24 finalmente nos permitirá usar la canción de Cody Rhodes en todos los modos de juego de forma libre. Tanto como para canción de menú o para nuestros caps y atuendos alternativos, Kingdom será posible elegirse durante todo el juego, sin problemas de perderla a causa de reemplazar algo en Cody como lo fue en 2K23. Continuando con las curiosidades para este video, la ausencia de Brock Lesnar confirmada durante estas semanas ha dejado a muchos pensando sobre el estado de la bestia encarnada este año en la serie jugable. Confirmada su eliminación por varios medios no oficiales, se puede decir de manera real que Brock ha sido eliminado del roster final, sin forma de desbloquearlo. Su única presencia este año se da en el Showcase, donde tiene participación en 2 combates, la triple amenaza de WrestleMania 31 por el título mundial y el fin de la racha del Undertaker en la edición 30. Tras todo el revuelo en torno a su eliminación, 2K no ha llegado con los tiempos para poder eliminarlo completamente, por lo tanto su presencia fue ocultada a los jugadores hasta su lanzamiento, confirmándose ahora que Brock solo es visible y jugable en este modo de juego. Y sabiendo que muchos pedirán a las creaciones de la comunidad que alguien lo libere, ya han confirmado varios creadores de la comunidad que es imposible subirlo debido a que los desarrolladores trabajaron en bloquear cualquier método de desbloqueo del personaje. Este será el primer juego de WWE después de 10 años que no contará con Brock en su roster, lo cual será un golpe duro para aquellos que esperaban verlo en el juego a pesar de su controversia reciente. Ingresando un poco en los detalles de WWE 2K24 a través de regreso, ahora los luchadores que utilicen trajes con tirantes podrán removérselos de forma similar a los juegos anteriores. Utilizando un botón específico según su consola, ahora cierta cantidad de personajes podrán quitarse los tirantes, tales como Bron Breakker, Undertaker, Kurt Angle o Big E. Es un gran detalle que regresa a la serie después de varios años de haber desaparecido sin razón alguna del gameplay. Encontrándonos en un periodo donde constantemente vemos dobles campeones, para 2K24 a los desarrolladores no se les ocurrió otra cosa que hacer una entrada genérica para las entradas de 2 campeonatos, algo que fue muy criticado en su momento. Sin embargo, para este año, 2K decidió agregar 3 nuevos movimientos para este tipo de entradas, los cuales se acoplan de manera perfecta y aunque no son muchos, avanzan en el objetivo de seguir expandiendo el contenido. Una perspectiva de cámara usual que se verá más seguido en los videos de 2K es la vista frontal de la arena hacia la rampa, uno de los añadidos que busca regresar al estilo arcade de ver los combates y de disfrutarlos como tal. Activando su utilización desde las configuraciones del juego, de forma sencilla lograremos tener esta perspectiva de cámara increíble, que nos muestra el detalle del stage mientras tenemos nuestro combate. Las entradas del Royal Rumble este año serán algo especial. Pero hablando de entradas, un detalle interesante este año en el 2K Showcase, el cual no es apreciable en su combate respectivo, es la presencia de una entrada especial para Shawn Michaels en el videojuego, más en específico para su versión del 2009 contra el Undertaker. La memorable entrada de WrestleMania 25 ha sido recreada este año en el juego y luce de forma espectacular con el motor gráfico de 2K. Si no estoy equivocado, esta entrada debería desbloquearse una vez que completas el combate en el showcase entre el Undertaker y Shawn Michaels en WrestleMania 25.
Continuando con lo referido al showcase de este año, habitual a anteriores ediciones, WWE 2K propone en algunos casos finales alternativos a combates importantes que se recrean en el motor de juego. Este año, algunos de los finales alternativos más interesantes son el desenlace del combate de unificación en WrestleMania 10 y el terminar la historia de Cody en WrestleMania 39. En el caso de Cody, su victoria alternativa en caso de derrotar a Roman luce genérica y no se trabajó mucho en crear su final alternativo convincente. Por el otro lado, podemos ver a Michaels que sí tiene una cinemática especial, donde lo vemos recoger los dos campeonatos y con furia decide deshacerse del título de Razor Ramón. Estas escenas de victoria es probable que sean utilizables para el modo exhibición también. Con mucha emoción en torno al lanzamiento de un nuevo videojuego de WWE, vamos a empezar con los desbloqueables y cambios más notables a la hora de conseguirlos. En torno a los desbloqueables, 2K24 este año ha contado con el regreso del modo Showcase, rememorando los 40 años de WrestleMania con algunos de los mejores combates en la historia del magno evento, y los más importantes en los últimos 10. Es por eso que no me voy a poner a contar todos los desbloqueables en general del Showcase. Sin embargo, deben saber que se agregan más de 15 arenas y 21 nuevos atuendos que también incluyen a los nuevos managers que se encuentran bloqueados por el juego en el inicio. Al completar los 21 combates rememorando la historia de WrestleMania, rápidamente desbloquearemos un combate oculto, que nos permitirá elegir por nuestra cuenta quién creemos nosotros que merece ser llamado el campeón de WrestleMania. Aquí podremos utilizar a alguno de todos los luchadores del showcase para dar la batalla final, que consiste en un Royal Rumble de 30 hombres que deberemos ganar. Las recompensas de este combate final no son tan buenas, basándose en sobres para My Faction en general. De todas formas, 2K24 nos permite traer de regreso combates, arenas y modelos que tuvieron en juegos pasados de la serie y se agradece los traigan de regreso por lo menos en esta edición especial de los 40 años de WrestleMania. Próximamente recuerden que se lanzará la edición coleccionista del juego con varios atuendos especiales de WrestleMania y la misma arena de la edición 40 que se llevará a cabo en abril. No hay fecha de salida todavía de esto, pero expande el roster de atuendos alternativos que ya se encuentran presentes. Pero si hablamos de desbloquear este año, probablemente la mayoría ya ha oído hablar de los atuendos ocultos de My Faction, un modo de juego que en los últimos años bastante se le ha sido criticado por su contenido de fondo. 2K constantemente presiona a los jugadores a insertarse en este modo de juego de facciones que busca incentivar la colección de cartas especiales y únicas en la mayoría de los casos. Sin embargo, para WWE 2K24, los desarrolladores han permitido que los jugadores tengan acceso a estos modelos o atuendos alternativos para su uso en el modo exhibición. Uno de los modelos más resonados de estos días es el de Sheamus en su versión 2009, carta que nos regalan al principio de ingresar en el modo y se puede llegar a expandir con la presencia de contenido futuro que incentiva a los jugadores a probar nuevamente My Faction. El proceso de desbloqueo de estos modelos es muy sencillo. A la hora que te toque la carta de luchador especial entre los sobres, automáticamente también se asignará al modo exhibición, pudiendo encontrarlo con una etiqueta a su costado que señala su origen. De momento subido este video no se han encontrado todas las cartas desbloqueables, pero se tiene confirmación de por lo menos 5. Entre ellos encontramos un Cody Rhodes Mattel, Sheamus 2009, un John Cena Elite, Seth Rollins 2014 y a Trick Williams 2022. Cada carta cuenta con su canción de año, por lo tanto la versión 2009 de Sheamus sí incluye su canción Written in My Face, que será usable este año para los modos de juego. Así que con esto creo que vamos a dejar por hoy el video de curiosidades. Tengo ansias de expandir la serie por varias partes más, pero necesito de su apoyo para saber que les gusta este tipo de contenido. Para saber esto, les pido que apoyen el video con su pulgar arriba, además de suscribirse para no perderse el contenido próximo de WWE 2K24. Probablemente me encuentre en directo para el momento en que vean este video, por lo tanto los invito también a unirse a mis transmisiones para que veamos lo nuevo en torno a los parches y futuros DLC. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.